este último... Ok. Este último teórico, la idea es mostrarle procedimientos quirúrgicos que hacemos en el tórax, un poco para introducirnos al tema. Hay que saber por ahí en qué patologías o en qué circunstancias el paciente va a requerir algún procedimiento quirúrgico en el tórax. Obvio que lo primero que está es el traumatismo. Ustedes saben que en el traumatismo torácico tiene mucha patología, sobre todo patología del espacio pleural, que va a requerir de uno de nuestros procedimientos, quizás el más frecuente, para solucionar, por lo menos en primer término, la patología pleural que pueda tener el paciente. Solo en este cuadrito, para recordar un poco cuáles pueden ser los traumatismos relacionados con el tórax. También puede provocar algún tipo de alteración que necesite control de la vía aérea, los neumotórax, los hemotórax, pero dentro de de esta lista, me parece más importante sí que no olviden los que son rápidamente letales, porque si no hacemos un procedimiento lo más rápido posible y bien hecho, el paciente puede desencadenar la muerte en el paciente. Y es el neumotórax hipertensivo, el taponamiento cardíaco, la obstrucción de la vía aérea, el neumotórax abierto, el hemotórax masivo y el tórax inestable. Entonces, dentro de estas entidades, vamos a ver que hay algunas que tienen un manejo muy similar o que requieren de un procedimiento que es el mismo. Como dice esta diapositiva, digamos, hay que tener en cuenta de que de que con este tipo de patologías, el traumatismo, lo importante es tener en cuenta de que algunos gestos mínimos, algunas maniobras mínimas o procedimientos menores van a salvar la vida de nuestro paciente. Y esto es más o menos lo que tenemos intención de mostrarles. ¿Qué es o cómo se hace una toracocentesis? El drenaje pleural, la pericardiocentesis, la ventana sifopericárdica, y bueno, después lo otro, quircotiroidectomía y la traqueostomía, es para el manejo de la vía aérea, que eso ya lo vieron. La toracocentesis. Este procedimiento es un procedimiento que tiene dos objetivos principalmente, o que se utilizan como en dos indicaciones. Una es la diagnóstica y otra es la terapéutica. En la imagen lo que pueden ver es la posición del paciente. En general es preferible tenerlo sentado porque, bueno, uno sabe que en esa posición el derrame pleural, que es lo que nosotros vamos a tratar con la toracocentesis es la punción del tórax. Eso significa etimológicamente la palabra. En esta punción lo que nosotros buscamos es tomar muestras del líquido pleural, por eso es diagnóstica, y ese líquido pleural se analiza, y la otra es evacuar con un sistema de drenaje que ahora les voy a mostrar, para que el paciente mejore su mecánica ventilatoria, o su suficiencia respiratoria, y por eso es terapéutica. Les decía entonces que esa es la posición habitual. Se puede hacer a ciegas, como se dice en general, uno con una imagen que puede tener el paciente, radiografía, tomografía, uno ve y magnifica la cantidad de derrame que tiene, y entonces cuenta los espacios, pues es importante la semiología, buscar buscar reparos como el ángulo inferior de la escápula, y de ahí por debajo para entrar por el espacio intercostal, o bien se puede hacer guiado por ecografía, que eso es un método bastante más seguro, depende mucho de la experiencia del cirujano. Con la ecografía uno puede delimitar exactamente, incluso marcar el sitio de punción donde hay líquido, donde hay derrame pleural. La técnica del Seldinger es una técnica ya muy conocida. ¿Alguno la escuchó mencionar en algún otro procedimiento? ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué otro
procedimiento se utiliza esta técnica e incluso estos materiales que ven ustedes en la imagen? ¿Alguno sabe? Para, para otro tipo de punción, doctora, la verdad nunca la escuché. Angiografía. Para vía central, Doc. Eso, Manuel, muy bien. El acceso vascular central, creo que ahí es donde nace o donde más se conoce la técnica, porque es por punción, que es un poco lo que decía también Facundo, creo, lo que ven en la foto. La técnica es, lo primero que se hace, obviamente, toda la primera parte, asepsia, antisepsia del sitio, colocación de campos quirúrgicos, eso es fundamental. Se infiltra, se coloca anestesia local, hay que tratar de ir siempre anestesiando todas las capas, la piel, la epidermis, el músculo, incluso en la pleura, y más cuando hay derrame, nosotros infiltramos hasta ingresar, depende un poco, por supuesto, de lo que uno tenga de pared del paciente, pacientes que son más delgados, pacientes que tienen un poco de sobrepeso, por ahí una agujita 48, que tiene 40, son 4 centímetros de largo, se atraviesa todas las capas y llega hasta la pleura parietal, mejor, porque la pleura parietal duele. Es ahí quizá el momento en el que más dolor suele sentir el paciente. Entonces lo ideal es infiltrar todo el trayecto de la aguja. En esta técnica, lo primero es la punción. Una vez anestesiado el sitio de punción, se punza con una aguja de un poco de mayor calibre. En general es de 14 Gauss, es la aguja que ven en la foto del medio, les señalo acá. Esta es la aguja. La aguja se coloca como está, esto en realidad acá estaría infiltrando, porque tiene una agujita común, la 48. Entonces primero se hace la anestesia con la agujita común. Pero a veces si el paciente es delgado, como en el caso de la imagen, la agujita 48 ya va a entrar probablemente hasta la cavidad pleural. Y no importa, porque ahí uno está más seguro de que el lugar de punción que está utilizando hay derrame pleural, porque a veces uno, más cuando va a ciegas, por supuesto, por ahí puede errar un espacio intercostal o otro, depende de los movimientos respiratorios del paciente, también a veces puede costar encontrar el líquido. Entonces, ya va infiltrando y con esa misma agujita puede obtener un poquito de líquido, después se saca nomás todo esto y se vuelve a montar con la aguja del set, con una nueva jeringa, en el mismo sitio, punzamos de nuevo. Y una vez que estamos adentro y ya obtenemos líquido, el líquido del derrame pleural, se progresa al alambre guía, que es esto. Esto calza justo adentro de esta aguja, entonces este alambre entra todo adentro de la cavidad pleural. Se saca todo el armazón, incluso la aguja, y queda solo el alambrecito como guía, puesto. Después el dilatador, que entra, se mete por adentro del alambre, y el dilatador lo que hace es en el trayecto ahí de la pared, de los músculos y demás del paciente, para que después se pueda poner el drenaje. Que en general son drenajes bien finitos, como que son los drenajes todos siliconados, como los drenajes percutáneos, y estos que usamos, que son set de vía central, justamente, tienen 8 French, como mucho, 8 French, 9, 7, depende. El de 8 es ideal para un derrame pleural libre. Y se conecta después todo a un sistema que es con la bolsa colectora de orina, que es un sistema que viene al vacío, porque viene estéril en la bolsa y viene al vacío, entonces se conecta todo el sistema con una, pensé que tenía otra imagen ahí, con un perfus a la bolsa colectora, y se deja hacia abajo, en decúbito, digamos, declive, para que drene. Obviamente que nosotros tomamos todas las muestras para mandar al análisis, porque tenemos que hacer diagnóstico de lo que sea tenga nuestro paciente. El líquido pleural se manda siempre a 3 lugares. Al laboratorio de sangre, digamos, donde vamos a pedir el físico-químico, el laboratorio de bacteriología para hacer un análisis directo y después un cultivo en el caso de ser necesario, y el análisis de celularidad pensando o buscando células malignas, en caso de que tengamos sospecha de que pueda tratarse de eso. Es muy importante que recuerden, esto también lo pudieron haber visto ya en la otra optativa, además, que es lo que se pide, pero porque
Uno por ahí tiende a olvidar qué debe pedir, y no son muchas las cosas que se piden, tanto en el físico-químico como en la bacteriología. Uno pide siempre más o menos lo mismo, en el líquido pleural siempre lo mismo. Pero por ahí hay algunos que otros detalles que no hay que olvidar, pero eso depende mucho, principalmente de la sospecha diagnóstica que tengamos. Porque si ya estamos sabiendo que es un paciente que tiene, una mujer, supongamos que ya tiene diagnóstico de una enfermedad maligna, de un cáncer de mama, que es uno de los más comunes, o un cáncer de pulmón, y que venga con un derrame pleural, lo más probable, o lo que uno puede pensar, es que se está tratando de un derrame paraneoplásico. Entonces voy a ser bastante más insidiosa con el tema de la citología y el físico-químico, por lo menos para que me dé diagnóstico de exudado. Y después se verá cómo se maneja el resto. Pero el primer gesto quirúrgico como procedimiento va a ser la colocación de un drenaje fino, de un drenaje de vía central por técnica de Seldinger, para mejorarle su mecánica y su suficiencia respiratoria. Esta era otra de las entidades, el neumotórax hipertensivo, de las rápidamente letales. En el neumotórax hipertensivo, ahí la clínica es soberana. Se supone que nosotros tenemos que hacer el diagnóstico con los signos y síntomas que tenga el paciente y no con la imagen, porque requiere de un gesto de salvataje, porque si no el paciente va a hacer un paro cardíaco. Por todo esto que ustedes ven un poco ahí en la imagen, el neumotórax a tensión o hipertensivo lo que genera es compresión de las cavidades. Entonces disminuye, empieza a disminuir la precarga cardíaca, y el paciente va a terminar en un paro por disminución de la precarga, por compresión que genera. El neumotórax a tensión empieza a comprimir todas las estructuras del mediastino, y comprime, por supuesto, primero las venas, porque las venas que traen la sangre no tienen una pared tan abultada, son de paredes finas, digamos, por la histología venosa. Entonces son las que primero se comprimen. Estos pacientes vienen con ingurgitación yugular, sobre todo, es lo que por ahí uno prontamente mirando, digamos, en la inspección puede darse cuenta en el paciente la mecánica, la forma, el aumento de la frecuencia respiratoria, taquipneico va a estar el paciente. Entonces ya uno mirando nomás se puede dar cuenta de ciertas cuestiones que van a hacer a la diferencia en el desenlace o en la evolución y el pronóstico del paciente. La cianosis ya es un paso un poquito más adelante, o sea, ya vas a tener cierto tiempo de evolución de la compresión para estar cianótico. Es preferible que no lleguemos a eso, se supone que nos tenemos que dar cuenta antes. Ausculto, y voy a tener ausencia de murmullo vesicular, no escuchar absolutamente nada durante eso. La hipersonoridad a la percusión, de todo ese hemitórax comprometido. Después ya los signos de la insuficiencia respiratoria, el tiraje intercostal, el tiraje supraclavicular, arriba, bien acá en los huecos. El paciente usa toda la caja, usa todos los músculos accesorios para ventilar. Entonces, con esta clínica, con esta semiología, nosotros tenemos que sospechar en el hipertensivo. El hipertensivo, por ejemplo, ¿qué paciente puede tener? El típico. ¿Quiénes hacen neumotórax? ¿Cuáles son las causas de neumotórax? ¿Alguno sabe? ¿Recuerda? Traumáticas o por bullas. Bien, más o menos, hay una clasificación, pero sí, las traumáticas, por supuesto, son un poco por ahí para las más comunes. Entonces, ¿qué tipo de trauma va a generar un neumotórax hipertensivo? El trauma se divide en dos grandes grupos. ¿Un trauma penetrante? Contuso. ¿Y el otro? Un trauma contuso. No se dice contuso. Y en vez de penetrante, otra palabra, pero está por ahí. Cerrado y abierto. Eso, muy bien. Eso. Traumatismo cerrado, traumatismo abierto. ¿Y el hipertensivo en cuál de los dos va a haber? Habitualmente. Es más común. Cerrado.
El cerrado, exactamente. Usted piensen en la fisiología torácica, digamos, o sea, la cavidad tiene que seguir herméticamente, porque si está abierto, por ahí escapa un poco de aire ya hacia afuera, ¿tá? Hacia el aire atmosférico. Entonces, va a ser neumotórax, pero es menos probable que haga un hipertensivo, que es justamente lo que nosotros hacemos de tratamiento. Para el tratamiento del neumotórax hipertensivo, ¿qué hacemos? Transformamos el hipertensivo en un normotensivo y hacemos una descompresión torácica, ¿tá? Necesitamos que el aire salga hacia afuera porque está apretando la cavidad pleural. En esta foto lo que ustedes ven son las líneas que buscamos para los reparos anatómicos. Esta es la línea external, la línea hemiclavicular de un lado del otro y línea axilar anterior. Si tengo la sospecha de que mi paciente esté con un neumotórax hipertensivo, tengo que actuar rápidamente y punzar. Punzar ahí o ahí, dependiendo, por supuesto, de qué lado esté el neumotórax hipertensivo. ¿Con qué punzo? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? ¿Alguien sabe qué se hace? Este es otro procedimiento torácico. Se ¿Qué punza hacemos? con una aguja con agua para liberar y ver que salga al aire. Sí, ¿qué aguja? Vos estás ahí en la guardia, le decís a la enfermera, pasame. ¿Qué te pasa? Lo ideal es que tenga un cierto calibre, medianamente. Tampoco tiene que ser una aguja, porque no vamos a operarlo ahí al paciente, no vamos a hacer una incisión, sino para eso ya hacemos un bisturí y cortamos. No. Una boca, el ABOCAT 14, que es el mismo que usamos en diámetro para hacer el drenaje pleural, el que les mostré, del drenaje fino. Lo mismo, un ABOCAT. ¿Puede ser más fino? Sí, puede ser más fino. Le pasa que el aire va a salir igual, pero si le damos un poquito más de diámetro, con un ABOCAT 14 o un ABOCAT 16 vamos a estar bien. Se puede usar agua, o sea, pinchar con una agujita con agua. En general lo hacemos solo. O sea, punzamos y sacamos, o sea, dejamos solo la aguja y que quede el capuchón y que salga el aire. Se siente, hasta a veces, como pasa el aire, gran cantidad de aire por algo bien finito, hasta silba, hace como el ruidito, uno siente en la mano, por ahí es difícil a veces si uno tiene el guante, pero si presta atención o demás, puede ver la descompresión. Si vos pones solo en una jeringa, va a salir un poquito y después va a dejar de salir porque la jeringa está sellada y ya no le deja seguir saliendo. No sé si se entiende. Entonces, por ahí para certificar que caes y que entras a cavidad pleural y después sí o sí hay que sacar la aguja porque vos necesitas que el aire salga. Y mientras el aire va saliendo, ya te vas preparando para el siguiente paso, ya uno se va preparando para el siguiente paso en el procedimiento, porque el tratamiento del neumotórax no es este completo, digamos. Esto es para descomprimir y evitar el paro cardíaco, evitar la complicación más grave del neumotórax hipertensivo. Pero después de esto tenemos que colocar el drenaje pleural por la técnica habitual. Se colgó mi... espero que no pase rápido. Entonces ahí sí, este es el otro y este es el procedimiento, el gold estándar si quieren, o el procedimiento más común, típico de patología torácica, patología del espacio pleural. Es un procedimiento que se utiliza para el manejo de todas las patologías de la pleura. Neumotórax, ¿cuál otro? Derrame pleural. Bien. Otro. Hemotórax. Hemotórax, muy bien. Otro. Iotórax. Bien. Perfecto. Los grandes grupos, ¿está? Obviamente que hay algunas diferencias porque hay algunos de ellos que por ahí a veces se operan, o sea, o van a una videoteracoscopía y después salen con el drenaje pleural. Está, pero ya hay algunos que en general por ahí es más común en los neumotórax que uno ponga rápidamente un drenaje porque quiere evitar que el paciente evolucione hacia un hipertensivo.
Bueno, estas son ciertas consideraciones de la técnica, exclusivamente, que se respetan en todos los pacientes e incluso aunque haya diagnósticos diferenciales, o sea, que sea un neumotórax o que sea un derrame pleural. Hay bibliografías que dicen de que el sitio donde uno va, o la altura donde uno va a colocar el drenaje pleural es diferente si es un neumotórax o si es un derrame. Pero en general, en la práctica, lo hacemos siempre medios en el mismo lugar. En nuestro servicio acá, por norma, digamos, lo hacemos siempre en el sexto espacio intercostal, en la línea axilar media. El paciente está en quirófano, por supuesto, nosotros hacemos en quirófano con sedación, o sea, se pone anestesia local en el sitio donde uno va a colocar el drenaje, pero además se hace sedación, que es anestesia que va endovenosa, la que se utiliza por ahí para las endoscopías, con propofol, digamos, algo que sea bien cortito, una corta duración. Obvio que el paciente tiene que estar ayunado para eso, a veces se puede, a veces no se puede, depende lo grave que sea y lo estable o inestable que esté el paciente. En quirófano, en la mayoría de los casos, puede pasar que haya que colocar en la emergencia, lo mismo, eso dado siempre la situación en la que ingresa el paciente. Las técnicas de colocación se dividen así: técnica cerrada o técnica de trocar, la técnica abierta o la técnica mixta. Nosotros hacemos mixta. Y esto tiene que ver un poco con los materiales, que ahora les voy a mostrar con una foto para que se entiendan por qué. De los materiales se utiliza siempre el tubo endopleural, es el que ingresa a la cavidad pleural y que nosotros después fijamos en la pared, en la piel. Después eso el tubo se conecta con una tubuladura a un frasco que tiene un sistema de sello bajo agua, un sistema que debe estar completamente cerrado. Todas las uniones, todo desde la piel, que tiene que estar bien cerrada, hasta las uniones del endopleural con la tubuladura y la tubuladura con el frasco, debe estar todo hermético. Pues nosotros necesitamos que se respete lo mejor que se pueda la fisiología del tórax, la presión negativa del tórax, que eso es lo normal, la fisiología normal. El tórax, la cavidad tiene siempre una presión que es de -8, de -10 centímetros de agua. Y como afuera la presión es positiva, si yo dejo alguna cosa, algún sitio un poco abierto, el aire va a entrar, indefectiblemente va a entrar y va a ser neumotórax. No va a dejar que el pulmón expanda, que es lo que nosotros necesitamos o el objetivo del tratamiento de la colocación de un drenaje. En la técnica mixta, en la que utilizamos nosotros algo de disección digital, por eso ven ahí en la imagen. El primer paso, por supuesto, es la anestesia local. Uno, además de eso, de la sedación que usa con el anestesiólogo, usamos lidocaína sin epinefrina e infiltramos bien todo el espacio, que es lo mismo de la técnica de Seldinger. Uno tiene que ir capa por capa hasta llegar. Vean que esta es la zona del neumotórax, este es el pulmón. Entonces uno incluso puede llegar hasta ahí e infiltrar esto, que es la parte más dolorosa a los pacientes, la pleura parietal, la que está ahí aplicada a la costilla. Entonces uno puede llegar con la aguja y a veces se puede pasar un poquito. Y lo único que va a pasar es que en su jeringa van a tener aire, va a venir aire del neumotórax. Nada, entonces ahí están más seguros de que realmente ya están en la cavidad pleural, retiran un poquito y vuelven a infiltrar para que quede bien anestesiada la pleura. Luego, con el bisturí se hace una incisión de 1,5 centímetros más o menos. Es muy importante que puedan entrar después con su dedo. Habitualmente usamos una pinza de Kocher para hacer esta otra parte. El bisturí corta solo la piel y un poquitito ahí debajo del celular subcutáneo y la dermis, la hipodermis. Pero la Kocher es la que finalmente abre hasta la cavidad pleural. Y uno va ganando confianza y va aprendiendo a sentir cada una de las capas, hasta que llega y siente la pleura parietal, porque en ese último momento la fuerza que debe hacer es bastante, y siente que rompe, y cuando rompe abre uno la pinza y sale por supuesto el contenido, que en este caso si es un neumotórax es aire, y después ahí mismo donde uno hizo el trayecto ingresa con el dedo.
ingresa con el dedo, se constata de que está libre adentro, de que el pulmón no esté adherido, que no esté pegado, de que estemos en la cavidad pleural. Puede pasar que uno vaya más abajo y sienta otras cosas que contenido que no es del tórax. Entonces, para eso es la importancia, por eso es mixta. El trocar es técnica en la que uno hace apenas una incisión chiquita en la piel y entra derecho con el drenaje, sin hacer disección con la coger, sin meter el dedo. Esa es la variante, digamos, de la un poco de abierta y después coloca el trocar, que sería el dibujito de L, que sería el trocar que va con una guía para que vaya hacia arriba, bien hacia arriba. Hay un video después, por eso no quiero detenerme mucho ahí para mostrarles el video. Estos son los materiales. Estos son los trócares o los endopleurales que también les mencioné. Hay de distintos calibres, por supuesto, dependiendo de la edad, los pediátricos y los adultos. Nosotros en adultos usamos a partir de 28 French. Se puede llegar a usar un 24 en el caso de un paciente con textura pequeña y que sea un neumotórax, porque es más menor calibre, entonces no va a dar drama para el aire. Pero si es un derrame o si es un empiema, el drenaje fino se va a tapar o coágulo se va a tapar. Así que habitualmente lo más común es que usemos 28 a 32. Acá en el hospital es prácticamente todo 32. Después hay varios tipos de sistema de frascos, más completos, menos completos, más baratos, más caros. Lo importante es que el frasco tenga siempre un vástago o una línea que venga y que quede bajo agua, y esa es la que viene del paciente. La tubuladura que viene del paciente se conecta a ese sistema y acá va bajo agua. Entonces, por las presiones, por los cambios de presiones, va a ir saliendo neumotórax con cada ventilación, a veces rápidamente, a veces le lleva unos días. Estas otras, que ahora estamos teniendo también acá en el hospital, son como unas cajitas que tienen 3 compartimentos. El compartimento que ven, esto todo blanco, rotulado con numeritos, es el que viene del paciente, porque acá va juntando el débito. A veces pasa de que el paciente no es solo aire, sino que tiene un derrame o un hemotórax y demás, entonces se va juntando en el compartimento del débito. En estos frascos también va a ir saliendo el débito. El tema es que cuando llega más o menos a este nivel hay que se cambia, o sea, hay que lavar el frasco, sacar todo el contenido, volver a lavar y volver a colocar solución fisiológica abajo. Este no, este queda al mismo todo el tiempo porque no se puede vaciar, queda más sellado, por ahí tiene una importancia infectológica, digamos, que uno no está manipulando tanto el frasco. Y después hay un compartimento en donde sería el que va bajo el agua, y el otro compartimento es para la aspiración, que usamos en algunos casos, principalmente para el manejo de los pulmones que no expanden. Se los conecta a aspiración continua para que completen la expansión. Más fotos, más imágenes, pero bueno, quiero ver si les puedo pasar este video. Este es un video que lo van a encontrar. La verdad que me parece que está bueno, porque es como lo hacemos acá. Base del cuello hasta el pubis y a cada lado del tórax. Si recuerda, los puntos de referencia para la colocación del tubo torácico serán los espacios intercostales cuarto y quinto. Se usa en el hombre el pezón o en la mujer el pliegue inframamario. Y en pacientes con una anatomía distorsionada se pone una mano en la axila y la otra mano palpa los espacios intercostales cuarto y quinto. Si el paciente está moribundo, quizá no se requiera anestesia local, pero sería buena idea utilizar anestesia local en pacientes que estén conscientes. La colocación de un tubo torácico es algo que todo médico debe saber y dominar, ya que puede salvar una vida. El 85% de los traumas penetrantes en el tórax o trauma contuso podrían tratarse solo con un tubo torácico. Las indicaciones para la colocación de un tubo torácico son neumotórax simple, neumotórax a tensión o hemotórax. Si tiene neumotórax a tensión, la inserción de la aguja de toracocentesis va a preceder al tubo torácico que mostramos previamente. Se debe asegurar de preparar la región ampliamente y una vez más confirmar la localización de los puntos de referencia que serán entre el cuarto y el quinto espacio intercostal.
Este paciente se encuentra relativamente consciente, así que le pondremos un poco de anestesia local, pero si asumiéramos que estuviera comatoso, no la requeriría. Si el paciente se encuentra alerta o consciente, una buena idea es utilizar anestesia local, pues es un procedimiento doloroso. Generalmente utilizamos lidocaína con epinefrina y se infiltra la piel en el área del punto de referencia entre el cuarto o quinto espacio intercostal, ligeramente anterior a la línea axilar anterior. Se eleva un poco y debe pasar por arriba de la costilla donde va a ser la incisión. Después, con una hoja de bisturí del número 10, se hace una incisión de 2 o 3 centímetros de longitud sobre la costilla, justo debajo de esa costilla. Se debe verificar que esté por encima de la costilla. Siento la costilla con mi dedo y ahora tomo el anestésico para infiltrar un poco más por encima de la costilla. El otro punto clave es que debe pasar por encima de la costilla y no por debajo, porque el paquete neurovascular pudiera sangrar en caso de dañarse. El otro punto es utilizar una pinza grande. Ya que sospechamos que es un trauma que tiene sangre, necesitaremos usar un tubo grande, uno de 36 French. Si observamos el tubo torácico, tiene varios agujeros en su extremo y el último tiene esta línea blanca, la cual se ve en la radiografía de tórax. Si se ve en la radiografía, se puede decir dónde está ese último agujero en relación con la piel. Al insertar el tubo cuando se sospecha de sangrado, hay que pinzar el extremo del tubo, porque si se inserta y hay sangre del tórax, saldrá toda y caerá en sus zapatos. Bueno, hasta ahí es casi todo lo mismo, hay algunas diferencias, por supuesto, como por eso les señalé el tema de la localización. Nosotros lo hacemos en el sexto espacio, puede ser entre quinto y sexto, pero habitualmente buscamos el sexto. Los reparos son un poco lo mismo, porque la areola mamaria en el hombre está en el quinto, entonces eso es un reparo para nosotros y uno va hacia los laterales. Usamos la línea axilar media, no ponemos tan anterior el tubo molesta hacia adelante, y los espacios intercostales se abren un poco más hacia adelante, vamos más hacia el lateral, queda más cómodo y queda más sellado. Usamos siempre que se pueda sedación. Es cierto que hay casos, como les dije, en la emergencia y más, en que pero siempre ponemos anestesia local. Si el paciente, por supuesto, entró en shock y demás, por un politrauma y demás, hay que ponerlo en tubo, uno lo pone como se pueda y lo más rápido posible. Esas características del tubo endopleural, de la línea radiopaca, son muy importantes. Él señala una que tiene solo abajo, habitualmente las nuestras tienen una línea radiopaca que va desde el extremo del tubo endopleural a todo el trayecto. Pero uno tiene que fijarse bien cuántas fenestras, o sea, cuánto agujerito tiene arriba el tubo para uno estar seguro después en la radiografía y contar para que no quede en la pared, eso es lo importante, porque si algún agujerito después queda en la pared, en el músculo o algo, va a empezar a perder y va a ser enfisema subcutáneo. ¿Alguna pregunta, algo hasta ahí? Si no, no seguimos. Muy bien, ya que tenemos el tubo torácico pinzado, volvemos a meter el dedo y sentimos el hueso debajo de nuestro dedo. Tomamos otra pinza grande, la ponemos sobre la costilla que habíamos palpado y empujamos arriba y encima de la costilla hacia adentro del tórax. Esta maniobra requiere gran fuerza para hacerla apropiadamente. Por lo general se va a sentir un gran clic. En un paciente joven musculoso, esto puede requerir de un gran esfuerzo, así que no se preocupe por presionar demasiado fuerte. Una vez hecho eso, se separa y se cierra un poco la pinza, se vuelve a separar. La idea es hacer un agujero lo bastante grande para poder meter 2 dedos primero y este tubo grande después. Ya tengo un agujero en el tórax. Lo siguiente es meter el dedo en el tórax y confirmar primero que está en el tórax. Y después se debe de sentir el pulmón con el dedo. La otra razón para introducir el dedo es para girar y asegurarse de que no existan adhesiones a la pared torácica, ya que si no se quitan estas adhesiones, se puede causar un daño adicional al pulmón, así que hay que quitarlas. Cuando confirmamos que estamos en el tórax, sentimos el pulmón con nuestro dedo. El siguiente paso es insertar el tubo torácico. Hay varias maneras de hacerlo. Se puede meter el tubo directamente, pero mucha gente encuentra conveniente tomar la pinza,
ponerla en el extremo del tubo y seguir el camino hacia el tórax de la misma manera que se hizo previamente. Como se observa, voy hacia el tórax y ahí está el último agujero. El objetivo es meterlo en una dirección posterior, apuntando a la pared posterior del tórax, pasando por el ápex. Así que el último agujero entra al tórax y avanza hasta que siente un poco de resistencia, lo que provoca un rebote por el ápex y me retiro un poco, unos 2 centímetros del ápex. Una vez que el tubo se encuentra colocado, lo vamos a fijar. Generalmente se utiliza por lo menos seda de 1/0. Se sutura a cada lado de la incisión, tomando una parte generosa. El objetivo es asegurar el tubo en su lugar para que no se salga, particularmente si se va a transferir al paciente. Hay que asegurarse de fijarlo firmemente. Luego lo vamos a notar. Nosotros para direccionar el tubo, los tubos nuestros vienen con un mandril, con una guía, que es como una aguja larga, digamos, como una varilla, para que me entiendan mejor. Eso va todo adentro del tubo. Entonces el tubo uno lo usa como agarrándolo de la mano y no necesita si no, en el caso de que uno no tenga mandril, puede usar así la coger o alguna pincita para entrar hasta la cavidad pleural, sentir que uno entró en la cavidad pleural y después dirigir el tubo hacia arriba y hacia atrás, exactamente como se describió en el video, pero es más sencillo con el mandril. A veces uno puede estar en algún lugar en el que no tenga este tipo de tubos y tenga toda una tubuladura completa que a veces es re larga y toda doblada, porque se la guarda así, digamos. Entonces esas sí son un poco más difíciles y hay que amañarse y darle como una vuelta para perder la memoria, le decimos nosotros, la forma en la que se enrosca, porque si no uno puede meter, si uno mete derecho en todo el tubo de tórax y va metiendo nomás, adentro se enrosca todo y después en la radiografía uno ve toda una cosa, una rosca así que no queda bien porque el drenaje después puede funcionar igual, pero muchas veces no funciona del todo y no logra una expansión completa del pulmón. Lo ideal es siempre que esté bien puesto hacia atrás y hacia arriba. Respecto a las formas de fijar, todos los cirujanos tenemos formas distintas y cada uno hace casi a su norma. Lo importante es que quede bien fijo el drenaje porque es un tubo que si se llega a salir, vamos a tener un neumotórax de nuevo. A mí me gusta hacer un medio lazo en un lado del tubo y luego utilizar el otro extremo y crear otro medio lazo, como pueden observar. Se jala el lado opuesto de cada lado para sujetar el tubo y manteniéndolo con tensión ya puedo anudarlo de manera segura. Nosotros hacemos un punto en U, o sea, así como él pasó el punto de un lado, hacemos del otro lado y queda en U. Y ahí lo seguimos y lo ajustamos sobre el tubo, sobre el drenaje. Es conectarlo a este sello de agua en este aparato para tubo torácico, el cual ha sido conectado a la pared a menos 20 milímetros de mercurio. Ahí está hablando de la aspiración. Hay algunos lugares o centros que ponen aspiración a todos los pacientes. Eso no es condición. La salida de sangre o aire si se colocó correctamente. Ahora se puede cubrir y pegar con cinta a la pared torácica. Bien, lo más importante es que cuando ya esté conectado todo el sistema, ustedes controlen en el frasco o la caja, depende cuál sea el sistema que tengan, que haya movimiento de oscilación, que eso tiene que ver un poco con la semiología del frasco, le decimos, ¿no? Semiología del frasco. Y uno controla básicamente 3 cosas. Que haya oscilación de esa columna que queda bajo agua, con cada inspiración y expiración del paciente eso se debe mover, significa que está en la cavidad pleural. A veces se mueve amplio si la cavidad pleural del paciente, porque el pulmón todavía no está muy expandido, es muy grande, entonces la columna va a oscilar alto, grande. Pero si a veces uno pone el tubo y inmediatamente el pulmón se expande, porque fue muy leve el traumatismo, muy leve el neumotórax, entonces prácticamente inmediatamente ya expande completo. Entonces la oscilación es apenas, poquito. Lo otro que uno controla entonces es la oscilación y el otro es el débito, o sea, qué sale por el tubo. Si sale líquido o no y de qué características. A ver, un débito de tipo seroso y uno cuenta en 24 horas. Obvio que si es un hemotórax y nosotros lo estamos drenando,
es fundamental controlar el débito a la colocación. Ahí inmediatamente uno coloca el tubo y ya controla cuánto salió. Y después, hora tras hora. Porque si uno pone un tubo y saca un litro y medio, dicen algunas bibliografías, de sangre ahí al toque, ese paciente tiene que operarse, porque las chances de que tenga una lesión vascular son muy altas. O bien, si drenó 700, 800 mililitros de sangre, uno después pone de nuevo en cero y empieza a controlar hora tras hora. Y si en hora tras hora empieza a venir 200 mililitros por hora, 400 mililitros por hora, también es otra indicación de entrar a quirófano a operar, porque significa que hay algún vaso, alguna lesión parenquimatosa o vascular, o hasta puede ser de los vasos intercostales que sangran mucho porque tienen presión sistémica. Los intercostales vienen de la aorta directo, entonces si uno le pega a la intercostal, incluso cuando estás poniendo el tubo, el sangrado es bastante importante. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Es un procedimiento muy importante. Este video está accesible, digamos, en Google y demás, del New England, por si lo quieren volver a ver. La verdad que me parece que se adapta mucho a la forma en la que lo hacemos nosotros. Esto es repetir un poco lo que ya dijimos en los casos en los que utilizamos este drenaje. Obvio que hay algunas entidades acá, como el empiema pleural o si el hemotórax está coagulado, por ejemplo, lógicamente con el drenaje no va a funcionar y son pacientes que se deben operar, hacer videotoracoscopía como su procedimiento final de tratamiento. Algo de imagen, a ver quién me cuenta qué tenemos acá. ¿Alguien ve? Un neumotórax, doctora. Bien, neumotórax, ¿de qué lado? La parte derecha del paciente, del pulmón, campo pulmonar derecho. Bien, perfecto, grado. Neumotórax grado. 3 porque está por dentro de la línea hemiclavicular. Fantástico, Facu. Perfecto. Bien, ¿se entiende? Fíjense la diferencia, uno nota ya casi a grosso modo, digamos, la hiperclaridad que hay en esta zona, diferente a esta zona, donde hay trama broncovascular, de lo que es, ¿ven? La trama broncovascular de todo el parénquima pulmonar expandido. Y acá no. El muñón del pulmón es este. Que si bien, si uno dice, no, bueno, pero si yo mido acá la línea hemiclavicular, no, bueno, pero si uno es un poco razonable, bien como dice Facu, acá, fíjense, también el pulmón está totalmente colapsado. La línea hemiclavicular vendría acá, digamos, entonces prácticamente la mayor parte del parénquima está por dentro. Por dentro. Esa es la clasificación más clásica por imagen de neumotórax. Y vean cómo queda. Este es el tubo que usamos nosotros, esta es una imagen de un paciente nuestro. Vean lo que les dije de la línea radiopaca de nuestro tubo, es todo a lo largo. Y vean que como acá se interrumpe. ¿Ven? Esta es una fenestra. Hay una fenestra acá que está sobre la línea radiopaca, después hay una que está del otro lado y viene acá sobre el extremo. Habitualmente son las tres. Este es el extremo. Pero bueno, si uno ve la última, digamos, que está bien posicionado, porque a veces el problema es que si uno no lo ajusta bien acá a la piel del paciente, como el paciente después se levanta, deambula, camina, que es lo ideal, que se levante y que ande lo más pronto posible, se le puede ir saliendo. Entonces, por eso controlamos y miramos bien la posición del tubo. Acá, ¿qué es? ¿Qué imagen es? ¿Imagen de qué estudio? Una tomografía. Bien. ¿Ventana? Pulmonar. Perfecto. Ventana pulmonar. ¿Y qué diagnóstico tenemos? Neumotórax izquierdo. Muy bien. Neumotórax izquierdo. Acá no lleva la misma clasificación porque la clasificación en grados es obviamente radiológica. Acá no se usa la línea hemiclavicular. Uno en las tomografías habitualmente usa clasificaciones de volumen y dice en cuanto a porcentaje de colapso pulmonar. Este ya sería también un 2-3, digamos, haría por lo menos el 50% del volumen pulmonar.
colapsado. Acá, ahí, vuelvo. En la radiografía, arriba. ¿Qué hay? Un derrame. Bien. ¿Qué más puede ser? ¿Qué características o qué signos radiológicos te hacen pensar en derrame? Una opacidad Como- que ocupa Ujú. el seno costofrénico derecho. Que no Bien, está libre, digamos, el seno costofrénico derecho. Y bien. puede ser un se puede transformar en hidroneumotórax, pero Puede de ser. ahí depende el contenido, ¿sí, no? ¿Qué otra patología se ve con velamiento? O borramiento, le dijiste, o son sinónimos, digamos, velamiento. En realidad este no está velado solamente el seno costofrénico, porque si uno vela solo el seno costofrénico, uno lo que no ve, digamos, el ángulo del seno. Pero en este caso está un poco más arriba. En general uno mira siempre la línea, digamos, esta línea, de donde empieza el velamiento, porque eso te da idea o característica de si esto es líquido o si esto es otra cosa. ¿Qué otra cosa se ve velado en una radiografía de tórax? ¿Qué otros diagnósticos cursan con velamiento o opacidad? Solo para entrenarlos en la imagen, ¿eh? Realmente yo considero que la imagenología es algo demasiado importante y que uno por ahí, si bien en tercero lo pasa, digamos, y que está bueno y que aprende y que cree que aprende, después en el entrenamiento, viendo patologías, si no repetimos imagen, 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 cuando estén frente al paciente y demás es más difícil. Tienen que entrenarse mucho con imagen, es algo de lo que después les va a servir un montón. Obviamente hay muchas características que alejan, digamos, a los otros diagnósticos y que sí, obviamente, que sea una línea así bien, habla más de derrame. A veces incluso hay otra forma de línea que tiene un nombre, que hace así como estoy haciendo yo con el cursor. Un signo del menisco. Exacto. Eso es más típico de quién. ¿Por qué se hace el signo de menisco? ¿Qué es lo que se mete así y va para ahí? Líquido, masa, tumor, neumonía. Es más de probable el diagnóstico de neumonía con el signo del menisco. El menisco habla de líquido, de que hay líquido. ¿Está? Por la forma en la que, claro, por la forma en la que se distribuye, pero es por la forma muchas veces del pulmón y la fisura. Cuando sale así muy recto y demás, habitualmente suele estar acompañado del hidro, como bien vos decías, Paco, al principio. En la neumonía ustedes no van a ver líneas así tan marcadas o ni siquiera obvio que puede ser un derrame que asocia a una neumonía, eso pasa, es muy común con signo del menisco, pero en general la neumonía ya uno lo ve como una opacidad, una masa y demás, como que puede estar como con infiltrado, depende, hace un infiltrado algodonoso, le decimos, y obviamente el signo patognomónico de la neumonía, que es que en imagen, signo del o que tiene que. Broncograma aéreo. Y el broncograma aéreo, bien Rocío, está, que esto no tiene. Entonces sí, todo indica que es un derrame pleural, pero a veces puede haber otra cosa. E incluso hay una patología que es muy común, digamos acá, en pacientes internados o ventilados y demás, que es la atelectasia. ¿Saben lo que es la atelectasia?
el colapso del pulmón. Porque no es tanto el colapso, porque colapso es la palabra que se usa en el neumotórax cuando el pulmón se cierra, se aplasta, digamos, porque no está ventilado. No es lo que le pasa a la telectasia. A la telectasia, ¿qué le pasa? Reabsorción de aire en la No. telectasia. No es reabsorción tampoco. ¿Cuál es la causa más común de las atelectasias? Digamos, es cuando se obstruye esa parte de la Eso. vía aérea. Bien, Rocío. Tapón de moco, tumor o algo en la vía aérea, en el bronquio segmentario o lobar, depende. Entonces, hay una obstrucción y todo el segmento del pulmón que está hacia distal de esa obstrucción está sin ventilarse. Entonces, no es que se colapsa, queda en su mismo tamaño, en su mismo diámetro, pero no está ventilado. Entonces, se ve todo opaco. No tiene la radiolucidez del aire y queda todo, lo que se colapsa, sí, obvio, son los alvéolos. Entonces, porque se cargan, quedan todos cargados de líquido, porque eso se sigue produciendo y demás, porque es todo tejido glandular y demás en pulmón. Entonces se van cerrando, se bloquean los alvéolos, se colapsan, ahí sí es por ahí el problema con el tema de la definición, pero es porque no le llega el aire. Entonces es un sector del parénquima pulmonar y habitualmente como es un segmento y demás, la forma en la que uno lo ve en la imagen parece así como un triangulito bien delimitado el lóbulo, o bien delimitado el segmento, porque justo hay una obstrucción ahí. Entonces eso es lo que se ve en la imagen. Pero bueno, esto sí es derrame, como bien decían al principio, y abajo tienen dos imágenes de tomografía en ventana pulmonar hacia la de mi derecha y en ventana mediastinal. Es muy importante, con la tomografía por ahí uno se cerciora, pero en la radiografía, si uno tiene duda de si sea o no líquido, hacer el diagnóstico diferencial con una ecografía. La ecopleura es la que te va a ayudar a definir si esto es solo derrame o si hay un componente, qué sé yo, un bloque neumónico asociado a derrame o es todo un bloque y poquito derrame. Eso a veces pasa porque después te dicen punzale y sacale el líquido y demás, y después uno le punza y no sale nada, sale un poquito de sangre, sale sangre, no sale nada. Y tiene que ver con la ventana, o sea, tiene que ver con la cantidad de líquido que hay. Si uno tiene duda, la ecopleura es la que ayuda a definir qué cantidad de derrame pleural puede tener el paciente, y ahí sí voy o no a la punción, a la toracocentesis que vimos al principio. Esta era otra de las patologías, el neumotórax abierto. Esto me tocó hace poquito, era un mes atrás, poco menos. Me ingresó un paciente por la guardia, supuestamente se había accidentado, otros habían dicho que no es este paciente, pero podría cambiar la imagen y poner el mío. Tenía abierto completamente desde acá, desde el esternón, hasta la areola, sí, completamente. Tenía rota 3 o 4 costillas acá en esta zona, tenía como quemado, digamos, como si se hubiera triccionado, ¿viste? Se hubiera enganchado con algún objeto contuso cortante, que rompió por completo toda la zona y entró obviamente con alteración en la mecánica ventilatoria, porque el problema del neumotórax abierto es lo mismo, o sea, queda todo abierto y la fisiología, la presión negativa del tórax se pierde. Entonces lo primero que hay que hacer es sellar ese lugar donde pierde el aire, para que el aire salga, pero que no entre. Entonces que salga medianamente algo de aire, porque no vamos a poder hacer el tratamiento completo con este parche, que es lo que se coloca, pero es transitoriamente mientras uno lo prepara, le hace los estudios que pueda, porque esto sí o sí va a quirófano, o sea, sí o sí es un paciente que tiene que operarse, por lo menos para hacer el cierre de toda la pared, ver qué lesionó, hacer directamente una toracotomía, entrar, mirar, revisar y cerrar. Muy importante los cierres, porque la caja torácica tiene que estar herméticamente cerrada, si no, no funciona, porque su fisiología se ve completamente alterada. Así que el único procedimiento torácico que hacemos nosotros en principio es la colocación de ese parche en el que se cierran 3 de los lados y se deja uno como para que el aire salga, pero que cuando el paciente inspira bloquee y no permita que el aire siga entrando, para tratar de que no avance el neumotórax y no
genere mayor alteración, sobre todo hemodinámica. Taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, bueno, aquí viene con la tríada clásica. Esta es la tríada diagnóstica del taponamiento cardíaco. Y tenemos que sospechar en traumatismos de alto impacto sobre todo, y depende, por supuesto, de la lesión, o traumatismos abiertos, heridas de arma blanca y demás, depende de dónde hayan sido heridos. Hay una región topográfica, que es la región o el área cardíaca, y uno dice que si esa lesión está dentro del área cardíaca, hay que hacer todos los estudios pertinentes para descartar o corroborar de que haya una lesión de pericardio. Pero bueno, la tríada es realmente bien evidente cuando el paciente tiene un taponamiento, que son la ingurgitación yugular, los ruidos hipofonéticos, digamos, uno ausculta R1, R2 y busca los focos de auscultación y están apagados, apenas uno los ausculta por toda la cubierta, digamos, de líquido, sangre que pudiera tener el paciente, y está hipotenso. ¿Está? Con estos tres datos, digamos, del examen físico, que es un poco la infección y después ya hacer maniobras como la auscultación y tomar la presión arterial, ya es suficiente. Si yo tengo esto, lo primero que tengo que hacer es apoyar el ecógrafo. Todas las emergencias hoy por hoy deben contar con un ecógrafo o un ecofast. Todas las guardias donde haya cirugía y demás, o más trauma, deben tener un ecógrafo ahí. Entonces hay que apoyarle el ecógrafo sobre el área cardíaca, y si veo despegamiento o derrame pericárdico, el primer gesto, el primer procedimiento es la pericardiocentesis. Esta es una imagen ecográfica, digamos, del derrame pericárdico. Uno ve las 4 cavidades cardíacas, que las va a ver incluso si ya hay alteración. Por eso los ruidos hipofonéticos los va a ver con el latido apenas moviéndose, y toda esa ventana entre el corazón y la pared, digamos, acá en la pared, en la piel, digamos, de ahí hasta acá el corazón. Este espacio es líquido, es de derrame. Entonces, uno puede hacer la pericardiocentesis, que es la punción del pericardio, por lo menos para descomprimir, para que el paciente no pare hasta que yo lo lleve a quirófano y lo abra, porque esto tiene indicación de toracotomía de urgencia. Amén de que haya algún otro diagnóstico que es muy rebuscado, pero en principio, para que lo aprendan, digamos, si yo en un trauma, en un paciente herido o accidente o lo que fuera, viene con un derrame pericárdico, con signos y confirmación por eco, el primer gesto es la pericardiocentesis, que es la punción de la cavidad pericárdica para empezar a extraer sangre y evitar que el colapse. ¿Dónde punzamos o qué tenemos como referencia? Uno busca el apéndice sifoides, hay que buscar bien, ahí es donde terminamos el esternón, el apéndice sifoides, y desde ahí, depende un poco la edad, pero en general los adultos es bastante sencillo, digamos, de localizar. Podemos ir un poquito más abajo, digamos, palpa el apéndice y va a estos 1 o 3 centímetros por debajo. Y de ahí ven que queda como un triangulito entre el apéndice sifoides y el reborde costal izquierdo. Ahí es donde uno tiene que punzar. Y la dirección que le da a la aguja cuando ingresa es hacia el hombro izquierdo. Y uno va entrando de a poquito hasta que, créanme, si caen y hay un derrame pericárdico, va a venir ahí al toque. Salta porque está bastante categórico, digamos. ¿Ven? Entonces, acá en este paciente ya el diagnóstico estaba hecho por eco, incluso miren cómo tenía un tubo, un drenaje pleural, porque bueno, muchas veces son patologías asociadas, hemotórax por fractura de costilla, ahora que se le haya pasado, y además el traumatismo pericárdico, la punción, ahí está el apéndice sifoides, desde ahí uno va unos 2, 3 centímetros, un poquito para abajo, el reborde costal del paciente viene acá, punza ahí dirigido hacia el hombro izquierdo. Y una vez que va punzando, solo va a saltar por cambio de presión, digamos, y va a venir sangre. Habitualmente viene sangre. Uno por ahí piensa, la pucha, le pinché el corazón, pero no. Si uno se confirmó que hay derrame pericárdico, punza y sale sangre, es la sangre mal corazón roto en donde sea que tenga la lesión. Tenía otra ventanita por ahí, hay otros procedimientos que se hacen, que ya sé que es la ventana sifopericárdica, que creo que les mencioné en la lista de procedimientos,
Eso ya en quirófano, por supuesto. Esto habitualmente uno lo hace, la pericardiocentesis, uno la hace en la emergencia, porque si no actúa ahí el paciente va a parar. E incluso muchas veces uno va punzando mientras va subiendo a quirófano con el paciente y va sacando sangre, hasta que pueda llegar a quirófano y dormirlo y vestirlo y operarlo. Todos los pacientes que tienen lesiones de este tipo se hacen la toracotomía de urgencia. El abordaje, digamos, que se usa en la urgencia es la toracotomía anterolateral, que se hace desde el quinto espacio en línea axilar acá, anterior. Así. Esa es la toracotomía que se utiliza para tratar de solucionar lo que sea que tenga de lesión pericárdica o cardíaca, habitualmente cardíaca, para que haga un derrame pericárdico. Muy bien, en épocas de no pandemia practicábamos con unos chanchitos en el centro de entrenamiento. Desafortunadamente no nos tocó, no se llegaron a ir algunas veces, porque hubieron unos cursos. Bueno, preguntas. ¿Se entendió? ¿Les gustó un poco? ¿Algo? ¿Ganas de ver, de hacer? Doctora, ¿cada cuánto se cambia un drenaje, digamos? ¿Cuándo nosotros decidimos sacarlo al drenaje pleural? ¿Pleural? Sí. En general, como mínimo, dejamos 48 horas. Los drenajes no se cambian. El drenaje pleural queda siempre, el que está puesto adentro del paciente. Lo único que cambiamos en el caso de que tenga mucho débito o algo es el frasco, que eso, depende de qué sistema tengamos, se puede llegar a cambiar diariamente o no se toca directamente, se deja 48 horas. Depende cuál sea el diagnóstico por el que vos le hayas puesto el drenaje pleural. En los casos de los neumotórax más sencillos, en 48 horas, o sea, vos le colocas el drenaje y ya le haces una radiografía. Habitualmente en la primera radiografía ves ya cómo va a responder medianamente el pulmón. A veces expande ahí mismo. Y uno ya ve que semiológicamente, lo que uno dice es controlar el frasco, si oscila, si burbujea o si tiene débito. Si un drenaje burbujea, significa que algo falta, o que el pulmón está roto en algún lugar, o que todavía le falta expandir. Entonces, cada vez que el paciente hace una valsalva, respira fuerte o tose, burbujea. Entonces, a las 48 horas se repite radiografía. Si uno ve que el pulmón expandió, que el drenaje se mueve apenita, oscila un poco cuando el paciente respira, pero no burbujea, no tiene más débito, en la radiografía está expandido y demás, a las 48 horas ya lo podés sacar. Lo sacás y ya está solucionado. En el caso en que el tubo burbujea y en la radiografía de tórax de control el pulmón no expande, significa que hay una fístula. En ese caso, uno espera, depende de la situación del paciente, como mucho 4 días. Entre el tercer y cuarto día, si la cosa no mejora, ya para el cuarto o quinto día lo está operando el paciente para buscar la fuga, para buscar si está roto, qué pasa y demás, y se opera. Entonces cambia. Los derrames pleurales y demás, los drenajes finos que uno coloca, es una vez que evacúa todo el derrame y hace un control de imagen, y si evacuó todo y ya no sale más nada por el drenaje, lo saco. O sea, drenaje que no hace nada, que no tiene débito, que no se mueve, y le hago una radiografía de control y veo que el pulmón está bien, está expandido y no le queda nada dentro, ya lo saco. Cada caso en particular. Hay indicaciones así como estas que te estoy contando, generales, pero un poco de sentido común y obviamente la evolución clínica de los pacientes. Bien, doctora, muchas gracias. Por favor, Facu, súper. Bueno, muy bien. Espero que les Muchas haya gracias. gustado. Hermoso, Lucía, el teórico, así que muchísimas gracias. Por favor, Doc, un gustazo. Cualquier cosita. Nos vemos en el Adelante. final, ya si Dios quiere, ¿eh? Ojalá hayan aprovechado el teórico de la doctora. Porque hermoso teórico. Gracias, Bueno, Doc. chicos, éxitos, que les vaya Muchas muy bien. gracias, doctora. No, Muchas gracias, dale, doctora. Gracias, Doc. Gracias, nos Doc. buscan por cualquier cosita. Gracias, Doc. Dieguito.